Generalmente en la historia de los crímenes siempre hablamos, o cuando asociamos la muerte con la sombra, o la sombra de la muerte, no importa la forma en que esté compuesta la oración, lo asociamos directamente con aquello que es inevitable. Cuando uno está marcado generalmente por el destino, si es que uno decide creerlo de esa manera. Pero sí hablamos de un objetivo, de alguien que fue electo para morir. Salvo que ocurran una serie de factores adversos, lastimosamente, la historia criminal en nuestro país le da la razón a esa tesis. Cuando uno está marcado por la muerte, ocurre eso. Generalmente es asestado el golpe. Y esto es lo que hoy vamos a contarle. Una historia donde parece que por tramos está guionado para una película de acción. Le dieron muerte a una persona apenas bajó de un bus. Pero ¿qué hay detrás de todo eso? ¿Qué esconde esta nueva historia? Acompáñeme a esta nueva o a este nuevo capítulo de Escena del Crimen. Y vamos a sumergirnos ya directamente en la primera parte de la historia. Y acá generalmente les vamos a dar el desenlace de todo este evento. Pasa que realmente ocurren más cosas cuando comenzamos a retroceder por tramos en lo que antecede a este capítulo, y también el contexto de cómo a Braulio José, que pasa a ser nuestro protagonista en esta historia, que está marcada por nuevamente la violencia y la sangre, con el sicariato de por medio. Era el año 2022 y este hombre no imaginaba que al bajar del último peldaño del bus iba a encontrar los disparos que posteriormente lo terminarían matando. La tarde del ataque. Caraguatal, departamento de Cordillera, distancia 96,7 kilómetros. Recorrido en 2 horas. Una zona bastante tranquila, ciudad muy ordenada, caracterizada por trabajadores, inclusive algunos que trabajan fuera del país, ¿verdad? Más en la zona de Estados Unidos. Pero en ese momento esa tranquilidad fue irrumpida por un hecho muy lamentable en esa zona, que fue un caso de asesinato. Eran poco más de las 5 de la tarde cuando el ruido del motor de un colectivo interrumpió la calma en el barrio San Miguel. Entre los pasajeros que descendieron estaba Braulio José Cano Vargas. Nombre: Braulio José Cano Vargas, de 37 años, con el alias de Curepa, de nacionalidad paraguaya y profesión comerciante. Fijo domicilio en la ciudad de Capiatá. Sin saberlo, Braulio José caminaba hacia su destino final. En la esquina lo esperaba un sicario que conocía bien su rostro. Los testigos apenas alcanzaron a reaccionar. En cuestión de segundos, el silencio se rompió con una ráfaga de disparos. 3 impactos alcanzaron a Braulio José. Él cayó al suelo mientras el agresor desaparecía entre las calles de la ciudad de Cordillera. Nadie entendía del todo qué había ocurrido. Pero la escena dejaba claro que no se trataba de un asalto. Era un ataque dirigido, preciso y mortal. Que al principio se tomó como un sicariato, ¿verdad? Entredicho entre ambas personas, en un momento dado el supuesto autor secundó un arma de fuego, efectuando disparos contra la humanidad de esta persona. Él fue auxiliado, ¿no? Sí, de hecho, por un transeúnte también le auxilió acá en el centro asistencial. Posteriormente, con la ambulancia
estaba siendo derivado hasta la ciudad de Cacupé o Barrero. Los bomberos voluntarios de Caraguatá fueron los primeros en llegar. Encontraron al hombre agonizante, con los ojos abiertos y un hilo de voz que apenas alcanzaba para pedir ayuda. Lo subieron a una ambulancia y partieron hacia el hospital distrital. La capitana Alice Cabrera iba en la cabina, junto al conductor, el médico de guardia y un familiar de la víctima. Durante el trayecto, Braulio José se quejaba de dolor y aún respondía a estímulos. Estaba vivo todavía, dijo la capitana, pero el recorrido hacia Cacupé, donde pretendían estabilizarlo, se convertía en una persecución que nadie olvidaría. A 10 kilómetros de la ciudad, cuando el vehículo redujo la velocidad para pasar una loma, los ocupantes escucharon los disparos. La ambulancia fue alcanzada por al menos 5 proyectiles. El agresor, que había seguido el recorrido, intentaba asegurarse de que su víctima no sobreviviera. ¡Yajaiteque, yajaiteque! ¡Vamos, vamos!, gritó Cabrera a su compañero. En medio de la desesperación, lograron refugiarse en la comisaría octava de Isla Pucú, desde donde solicitaron cobertura policial. Braulio José todavía respiraba, pero el tiempo se le agotaba. Escoltados por patrulleras, los bomberos continuaron hasta el hospital de Eusebio Ayala, donde el médico de guardia confirmó lo inevitable. Braulio José Cano Vargas murió. Su corazón no resistió los 3 disparos que recibió al bajar de aquel bus. Ya con la gente de policía, cuidado, porque tengo sinvergüenza. Ni tengo policía, encontrando ayuda a mi hija. A muy la preocupa, no ya seguí yo y su ya pipa la ambulancia. A la no recuerdo policía. A muy la preocupa no hay policía. O cañón va, que para policía, yo la policía, pero muy que para la ambulancia, pero ojo a la un bombero, claro, muy que para la policía, pues un mi papá porque porque pende ya pipa eso. Además la la policía ya es cosa, hermano querido. No me gasté del sí, lo iba pueblero. Conocidos todo el día, correr a algo y los amigos la no hay más. El intento de remate no alcanzó a tocar a nadie más, pero el final de Braulio José ya estaba marcado antes de los últimos tiros. Habían alertas de vecinos sobre lo sucedido. Es que en pleno tránsito, en plena zona urbana, ocurren los disparos que, digamos, lo dejan malherido, en ese momento al menos a Braulio José. Entonces la asistencia paramédica llega al sitio. Los primeros bomberos se hacen presentes en ese lugar, lo comienzan a estabilizar a Braulio, lo suben a una tabla espinal y luego una ambulancia. Hasta ahí parecía todo un procedimiento de rutina para los bomberos, en medio de toda la emergencia que eso implica. Claro, la adrenalina en sí de tener a un hombre ensangrentado con impactos de bala encima. Pero algo más sucedería. Ahí no iba a terminar ese momento de mucha tensión, porque el sicario que habría disparado en un primer momento, al parecer se dio cuenta que no lo mató en ese mismo instante y comenzaría a perseguir a esa ambulancia. ¿Qué pasaría más adelante? Fíjense. El eco de los disparos. En Caraguatá, las noches suelen ser tranquilas, pero aquella del 20 de septiembre no lo fue. La noticia corrió rápido, pues claro, habían baleado una ambulancia. La situación no ocurría todos los días. Los pobladores no salían de su asombro. Nunca antes un vehículo de emergencias había sido atacado en la zona, y menos por alguien que ya había dejado a un hombre herido de muerte horas antes. Frené primeramente el primero y empecé a acelerar otra vez para el segundo. Ahí frené, cuando pasé todo, cuando empecé a acelerar otra vez, ahí escuché el impacto ahí atrás. ¿Qué viste ahí? No, yo no vi nada. Ahí al principio yo pensé que no era disparo. Yo pensé que era piedra o algo por el estilo.
Y después el doctor se acercó en la ventanilla y nos dijo, no dispararon, dijo. Y después ahí yo empecé a acelerar. Y ahí el capitán nos dijo, vamos a ir en la comisaría allá en Isla Pucuy, en la ciudad de Isla Pucuy. La capitana Alice Venegas relató luego lo que vivió. Ellos no sabían si los disparos apuntaban a la ambulancia o iban dirigidos a otro sector. Solo escucharon los impactos contra el vehículo. Fue aterrador, recordó. En el interior del móvil el ambiente era de pánico. El médico trataba de mantener con vida a Cano Vargas mientras el conductor aceleraba en dirección a la comisaría. Con destino a su domicilio, fue interceptado por una persona a bordo de una motocicleta y esta persona realizó varios disparos contra la misma, ¿verdad? Fue auxiliada rápidamente por bomberos voluntarios de la zona para ser atendido hasta un local ahí, ¿verdad? En la zona, en esa localidad. No obstante, como no había demasiadas herramientas o elementos para que pudieran parar o subsanar esa herida, ¿verdad? Se procedió para su traslado hasta la ciudad de Caacupé. Cuando se estaban dirigiendo de Caraguatá a Caacupé, en la zona de Isla Pucú, conocida una ciudad de cordillera, en la zona de Caacupé, cuando estaba la ambulancia, disminuyó la marcha para pasar una armada, fue nuevamente atacada a tiros. Se presume que nuevamente podría haber sido el autor, ¿verdad? Nosotros esa versión tuvimos de parte de la capitana que iba al mando del vehículo, también el paramédico y un pariente más de la víctima. La escena en Isla Pucú fue caótica. Los uniformados corrieron al ver llegar la ambulancia agujereada por las balas. Fueron 5 en total. El convoy partió con sirenas encendidas hasta Eusebio Ayala, mientras en la frecuencia radial se emitía el reporte del ataque. En cuestión de minutos, la historia era conocida en toda Cordillera. El presunto autor le siguió en una motocicleta, efectuando disparos por la ambulancia en sí, ¿verdad? Impactando en la parte de atrás en la puerta. El doctor César Vargas, médico del hospital distrital, confirmó el fallecimiento poco después de la llegada. La víctima había perdido demasiada sangre. El hecho impactó con fuerza en la comunidad acostumbrada a las tardes tranquilas. Los vecinos de San Miguel se preguntaban quién querría matar a Braulio Cano y por qué seguirlo hasta el hospital para rematarlo. El sicariato reúne ciertas condiciones, ciertos requisitos también, ¿verdad? En cuanto a que es realizado por una motivación, por una orden y aparte de eso por una contraprestación, ¿verdad? La palabra sicariato comenzó a repetirse en las conversaciones, aunque los investigadores pronto descubrirían que la historia era más compleja. Ahora vamos a examinar lo que técnicamente conocemos como el parte forense o lo que decimos nosotros llamar como guías que hablan en este resumen periodístico y lo que pudimos recabar de acuerdo a lo elevado como informe por parte de la policía a través de lo que dictaminó el forense. 3 impactos de bala. Eso es lo que acabó con la vida de Braulio José. La víctima recibió los proyectiles en la parte media del abdomen, sería la mitad del estómago, y el tórax, ocasionando una incontrolable pérdida de sangre. Su muerte fue lenta. El trayecto que debió realizar la ambulancia intentando escapar del sicario y el retraso en recibir la atención médica fueron determinantes para su fallecimiento. Su muerte fue diagnosticada como shock hipovolémico por múltiples heridas de arma de fuego. Claro, quizás el sicario no atinó en esa lluvia de balas, como se dice trilladamente en cuestiones así de policíacas, acabar con la vida dentro de la ambulancia de su objetivo. También colaboró de alguna manera paralela o colateral el que haya retrasado la llegada rápida de la ambulancia y eso acabó con la vida de este hombre, de Braulio José. Siempre en
cuestiones emergentólogas se habla de los 5 minutos de oro que tiene una persona cuando sufre un traumatismo importante, que solo los paramédicos tienen 5 minutos para estabilizar al paciente, o después de eso la cuestión podría catalogarse como irreversible. ¿Qué hay detrás de este crimen? ¿Qué hay detrás de la muerte de Braulio José? El ataque tenía un sello de ajuste de cuentas con una muerte por encargo. O sea, a todas luces, lo que habría ocurrido con él no era un robo, definitivamente no se llevaron nada. El que hayan seguido nuevamente a la ambulancia para asegurarse de la muerte de Braulio José era un segundo indicio de una muerte por encargo. Entonces la investigación evidentemente se centra en saber un poco más sobre la vida de Braulio José, entender un poco a qué se dedicaba, tenía o no tenía antecedentes, tuvo problemas con alguien, era alguien de su familia o era alguien laboral o era alguien, no sé, de simple paso en la vida. Todo eso debía ser investigado minuciosamente para entender qué fue lo que ocurrió en ese ataque furibundo, violento, con una sola misión, que él termine muerto. ¿Quién lo quería? Ver muerto a un hombre que parecía común y corriente. ¿Qué hay detrás del tirador? El nombre detrás del crimen. Tenemos ya identificado al presunto autor. Estamos trabajando en ese sentido para tratar de aprenderle en estos días. Al día siguiente, el 21 de septiembre, la Policía Nacional difundió un nombre: Amalio Enrique López Arce, de 25 años. Era el principal sospechoso del homicidio. Y aún desconocíamos nosotros el autor, ¿verdad? Solamente había una cierta presunción de que se trataría de Amalio López, pero nosotros aún no podíamos corroborar eso. Tenía antecedentes por delitos ambientales y estaba desaparecido desde la tarde del crimen. Para los agentes, no era un sicario a sueldo cualquiera, había algo personal detrás. Pero en este caso ya más bien había sido como una rivalidad, y entonces fue un hecho de ajuste de cuenta entre ellos. El comisario Jorge Vidallet, jefe de investigaciones de Cordillera, reveló que entre López Arce y Cano Vargas existía una enemistad declarada. Las pistas indicaban que ambos habían tenido encontronazos en los últimos meses y que el ataque fue la culminación de una disputa creciente. Porque ya existía una amenaza latente y se materializó ese día, martes. Según las primeras hipótesis, la causa del enfrentamiento era una vieja deuda y la disputa por el control de ciertos puntos en la venta de drogas dentro de la ciudad de Caraguatá. Cano Vargas, conocido por su alias de José Curepa, era señalado como integrante del Clan Rotela, una organización criminal que dominaba buena parte del microtráfico en la capital, Asunción, y el Gran Asunción, el departamento central. Esta persona, después de mucho tiempo, volvió a esa zona del país, ¿verdad? Él había salido justamente porque ya había ciertas amenazas, ¿verdad? La posibilidad de que el clan estuviera expandiendo su influencia en Cordillera alarmó a los investigadores. Vidallet dijo que había información sobre cabecillas operando en la región. En esa zona ya estaba realizándose algunas ventas de estupefacientes, y es así también que empezaba a sonar fuerte que formaría parte de un clan que en su momento manejaba gran parte del país en cuanto a lo que es la venta de drogas. Es así que supuestamente formaría parte del clan Rotela, lo que se tenía en ese momento. Para el jefe policial, el crimen podía ser el reflejo de esa lucha por el mercado. El ataque en plena vía pública y la persecución a la ambulancia eran mensajes claros de poder. Los agentes recorrían estancias y caminos vecinales en busca del sospechoso. Sabían que Amalio López conocía bien la zona y contaba con familiares que podrían darle refugio. En Caraguatá, la gente prefería no hablar. Casi todos en el pueblo se conocían, pero el miedo había llegado para quedarse. Año 2022, algo sacudiría al departamento de Cordillera.
Un hombre fue tiroteado cuando bajaba apenas del bus en una tranquila tarde de ese 2022. Lo que ocurrió después fue aún peor, superaba verdaderamente la realidad y se convertiría quizás en algo de ficción, parecía eso, pero no, estaban realmente siguiendo a la ambulancia que llevaba rápidamente a Braulio José, el protagonista de este crimen, hasta un hospital para ser atendido porque aún tenía signos vitales. Ese era el mismo tirador, era la misma persona que le disparó, el que lo estaba siguiendo y vuelve a disparar a la ambulancia hasta que finalmente ese retraso se constituye en clave para que Braulio pierda la vida llegado a ese hospital. ¿Qué había detrás de ese asesino? Comenzaría a descubrirse que no era una muerte por encargo, no pagaron por un sicario, pero así había una rivalidad. ¿De qué se trataba eso? Vamos a saber a la vuelta de esta primera pausa en Escena del Crimen, en este nuevo capítulo, La muerte como sombra. Hoy en Escena del Crimen estamos contando la historia de un hombre que tenía, más allá de las pretensiones de pasar una vida tranquila en Cordillera, porque generalmente es un departamento que está asociado con eso, ¿no? Con mayor vegetación, con mayor paz, si uno comparase con la capital, con Asunción. Pero lejos de eso estaba la intención de asentar probablemente una red criminal. Y eso no parecía en un principio. Braulio José Cano era un hombre que a lo lejos quizás se lo veía bastante apacible. Uno no podría realmente entender lo que había detrás, lo que él realmente quería hacer en la zona de Cordillera. Corría el año 2022 cuando lo mataron. En realidad, primeramente lo disparan, lo balean al bajar de un bus y luego lo persiguen para asegurarse, persiguen la ambulancia donde era llevado hasta un hospital y ese retraso hace que pierda la vida por una no atención rápida. A partir de ahí se comenzaría a investigar qué había detrás de Braulio. Saltaron sus antecedentes, comenzaron a atarse cabos y salta el clan Rotella detrás de toda esta historia. ¿Qué había por objetivo? ¿Qué realmente quería hacer Braulio? Y a partir de aquí comienzan a ensamblarse las piezas y todo tiene sentido. El clan y la guerra del microtráfico. Con el correr de los días, la figura de Braulio José comenzó a tomar otra dimensión. Ya no era solo una víctima de un atentado. El joven era parte de una estructura criminal que extendía sus raíces más allá de Cordillera. Según algunos informes de inteligencia policial, Braulio era un distribuidor de confianza del clan Rotella, un grupo liderado por un hombre llamado Armando Javier Rotella, recluido en aquel tiempo en la Penitenciaría Nacional de Varones en el barrio Tacumbú de Asunción. El clan era una organización conocida por monopolizar el tráfico de crack en Asunción y el Departamento Central. Buscaba expandirse a ciudades del interior donde el control policial era más débil. Caraguatá, una ciudad con su tranquilidad rural y rutas poco vigiladas, ofrecía el terreno perfecto. Allí, Braulio había regresado después de un tiempo fuera de la ciudad, quizás intentando recuperar un terreno que ya tenía dueño. Los investigadores descubrieron que Amalio López Arce operaba de manera independiente, manejando su propio circuito de microtráfico. Entre ambos se produjo una tensión que pronto se volvió violenta. Las amenazas se hicieron frecuentes. Uno de los dos iba a acabar con el otro. Había advertido a un familiar semanas antes. El 20 de septiembre, esa advertencia se cumplió. Amalio esperó a Braulio a la salida del colectivo con una escopeta casera de doble caño, de calibre 36. Le disparó a quemarropa y luego, sabiendo que aún respiraba, siguió a la ambulancia para terminar su trabajo. Fue un crimen con el sello de la venganza y el lenguaje del narcotráfico. Los pobladores veían con preocupación cómo su ciudad, antes tranquila, se convertía en escenario de ajuste de cuentas. Nunca tuvimos algo así, se escuchaba en la ciudad. En los bares y almacenes se hablaba del curepa,
y de Amalio como si se tratara de una leyenda oscura. La policía, mientras tanto, sabía que no sería fácil atrapar al asesino. Con este claro panorama de lo que realmente estaba detrás, era la expansión de un clan que hace tiempo, con mayor acentuación después de la detención de Armando Javier Rotella, buscaba ampliar su geografía en cuanto al microtráfico. Entonces la policía decía evidentemente que este hombre, queriendo venir a instalarse en Cordillera, o al menos por ciertos sectores, encontró a un grupo rival, y esto fue lo que finalmente le puso la mira de una pistola enfrente. A partir de acá, ya con Amalio identificado como el tirador, comenzaría una investigación de a poco, tratando de hilar cabos. Amalio era un lobo solitario, por decirlo así, era una competencia o alguien que se sintió de alguna u otra manera presionado por el ingreso de un nuevo grupo, o había más, había toda una red de tráfico que estaba detrás de la muerte de Braulio José. El siguiente capítulo explica cómo comienza una verdadera cacería. La cacería del asesino. Durante más de una semana, la Policía Nacional desplegó operativos en caminos vecinales, estancias y zonas boscosas de Caraguatá. Amalio Enrique López Arce se había esfumado. Algunos decían haberlo visto en motocicleta rumbo a Tobatí. Otros aseguraban que dormía en casas de conocidos. Lo cierto era que conocía cada atajo de la zona y contaba con protección. Él es conocedor de la zona. Desde un principio nosotros empezamos la búsqueda, se ordenó la captura correspondiente. No obstante, hay un grupo investigativo a mi cargo, más inteligencia del departamento de la policía de Cordillera. Nos abocamos, y con más razón también, la gente de prevención que nos ayudó muchísimo, la comisaría local y varias otras personas quienes nos abocamos a esta tarea de lograr la captura de este supuesto autor. También se mencionaba que inclusive había represalia contra él, ¿verdad? Y que había temor, él ya tenía también temor por su vida, ¿verdad? Que supuestamente un grupo estaba buscándolo para acabar con él. Fue el comisario Blas Vera, el director policial del departamento de Cordillera, el que coordinó personalmente la búsqueda. Para él, devolver la paz a una ciudad pacífica como Caraguatá era su prioridad. Los agentes a su cargo montaron retenes en los accesos y revisaron cámaras de seguridad que lo mostraban a Amalio Enrique cargando combustible poco después del ataque. Esa imagen fue clave para confirmar que actuó solo. A través de filmaciones de una estación de servicio donde primeramente se acercó de la carga de combustible, las características físicas, y aparte de eso nosotros cuando íbamos juntando mayores elementos para poder identificar al supuesto autor, pudimos lograr a través también de testimonios de quienes pudieron ver a él como realizando el hecho, ¿verdad? Y pudimos corroborar eso a través de los soportes técnicos, a través de las imágenes que pudimos obtener y pudimos ahí corroborar que efectivamente se trataba de la persona sindicada como el supuesto autor. Pero el miedo crecía entre los vecinos. Algunos temían represalias y hablaban. Otros esperaban a dejar el pueblo al caer la noche. Caraguatá había cambiado para siempre. Las rondas policiales y el sonido de las patrullas reemplazaban a las conversaciones en la plaza. Los investigadores también hallaron la motocicleta del sospechoso abandonada en una compañía rural. Era el primer indicio concreto de que aún estaba cerca. Con cada día que pasaba, el cerco se cerraba más. Amalio no tenía salida, pero aún se movía entre el monte y el silencio que le ofrecía el campo.
Con todo esto que tenía la policía como dato, comenzaba a entender un poco el fenómeno, lo que había detrás de toda esta situación. El contexto siempre en una investigación es muy importante, más allá de lo que uno, cómo lo maneje, digo, como comunicador, si quiere o no ser parte de lo que pudiera ser la tribalidad de exaltar esto y buscar el morbo, está lo que realmente suma como investigación para entender el fenómeno y eso ayuda a orientar una investigación. Me refiero a los pequeños detalles. Y un pequeño, entre comillas, pequeño detalle es que estos dos hombres se la tenían jurada desde hace mucho tiempo, desde muy jóvenes. Es más, Braulio José tenía ya una advertencia de no pisar Caraguatá con esos fines. Quizás el simple hecho de acercarse a la ciudad ya lo convertía en un blanco fácil de la organización o del grupo que estaba traficando en la zona. Así fue como comienza la historia. Braulio, que decide no importarle mucho con tal de expandir el negocio de un no menos violento y peligroso narcotraficante como Armando Javier Rotela, y del otro lado un Amalio que ya llevaba años con sus redes de tráfico en la zona de Cordillera. Ajuste de cuentas confirmado. El 22 de septiembre, el comisario Vidallet confirmó lo que ya se sospechaba. El asesinato de José El Curepa fue un ajuste de cuentas. Sicariato no era la palabra correcta para traducir la motivación de aquel asesinato. Para los investigadores estaba claro que los protagonistas de esta historia se conocían y que todo apuntaba a una disputa de territorio por la venta de drogas. Ya no se trataba de un crimen por encargo, sino de una pelea interna entre traficantes locales. Amalio, un joven con pocos antecedentes, había decidido eliminar a quien consideraba una amenaza para su negocio. Braulio, en cambio, había subestimado a su rival. Caraguatá, por ejemplo, en aquel entonces, en cuanto a adicción, ¿verdad?, a personas que consumían, era poco, ¿verdad? Y que inclusive la venta no se hacía en esos lugares, pero sí en otras ciudades aledañas, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? El consumo obligaba también a los proveedores a acercarse a las ciudades donde estaban los consumidores. Y es así que empezaba a expandirse esto. Hasta ahora algunos dicen esto nunca ocurrió, pero ahora ocurre. Bueno, pero lastimosamente es un mal que está afectando, ¿verdad? Y bueno, hay personas, es un problema social. Hay personas, y la mayoría son jóvenes, quienes están inmersos en este problema, que es la consumición, ¿verdad? Y vos sabés que la consumición de droga es el caldo de cultivo para la comisión de los otros hechos. Los agentes hallaron pruebas de que Amalio actuó solo. No hubo cómplices ni pagos, solo una decisión tomada por odio y miedo. El caso reflejaba una nueva realidad en el interior del país y respondía a que la violencia del microtráfico ya no era exclusiva de las grandes ciudades. El comisario Blas Vera pidió más patrulleras y recursos para la zona. Necesitaba garantizar la seguridad y devolver la tranquilidad a Caraguatá, pero la calma tardaría en llegar. Amalio López seguía prófugo y cada día se hacía más peligroso. No le tomó mucho tiempo a los investigadores identificar y no le tomó mucho tiempo saber de qué se trataba todo. Menos tiempo les tomó capturar a Amalio, el hombre que ya tenía una imputación, ya tenía una orden de captura porque se sabía muy bien que se trataba de él. A sacarse de lado la historia del sicariato, a quedarse sí en una vendetta, en una venganza o en un ajuste de cuentas por una advertencia ya de mucho tiempo, la policía tenía una sola misión: capturar a ese hombre. Y tan solo le llevaría poco más de una semana. La captura del rematador. 10 días transcurrieron desde aquel momento en que todo cambió para la pacífica Caraguatá. El 30 de septiembre, la historia tuvo un giro decisivo.
varios agentes de la Dirección de Policía de Cordillera, junto con agentes de inteligencia, rodearon una zona boscosa en la compañía Teniente González. Habían seguido a un familiar del sospechoso y sabían que Amalio estaba cerca. Fue en un yuyal donde finalmente el comisario Vera confirmó que habían encontrado el rastro para dar con el asesino. Cuando el fugitivo vio que los agentes de investigaciones estaban en un buen número, no puso resistencia. Amalio López Arce fue detenido alrededor de las 3 de la tarde de aquel día. En un día lluvioso, a aproximadamente 15 kilómetros del lugar del hecho, en una zona boscosa, en una compañía, nosotros pudimos lograr ubicarlo a él. ¿Cómo lo ubicamos? A través de... Empezaron a viralizarse a través de todas las redes sociales, por todos los medios, la identidad del mismo, y que había extrema necesidad para lograr su captura. Y así que tuvimos nosotros traer la información, dicho sea de paso, a través de la ciudadanía otra vez, pudimos llegar a él. Bueno, después nosotros lo detuvimos, encontramos el arma, encontramos inclusive tenía varios gramos de supuesta marihuana, ¿verdad? Él decía que era para su consumo, pero para consumo, bueno, evidentemente era muchísimo. El criminal tenía consigo un revólver casero calibre 36, el arma con el cual había acabado con la vida de Braulio José. Los uniformados también encontraron en su poder 27 dosis de marihuana y un teléfono celular. Luego de ser capturado, inmediatamente lo llevaron hasta la sede de la comisaría primera de la ciudad de Caacupé, donde quedó a disposición de la fiscalía. La noticia de su captura corrió tan rápido como la del crimen. Caraguatahí respiró un poco más tranquila, aunque las heridas quedaban abiertas. Para la policía, la detención era el cierre de una investigación compleja. Para los vecinos, el fin de una pesadilla. Para el clan Rotela, una pérdida más en la guerra silenciosa del microtráfico. Amalio había actuado solo, pero su historia era parte de un conflicto mucho más grande. Vamos a hacer la última pausa en este nuevo capítulo de Escena del Crimen, la muerte como sombra. Esta es la historia de Braulio José, un hombre que trabajaba para el clan Rotela y pretendía expandir sus redes en la zona de Caraguatahí y más adelante, ¿por qué no?, tomar el departamento de Cordillera. Lo que él decidió pasar por alto era una amenaza de hace mucho tiempo de un hombre que ya manejaba el negocio del tráfico de drogas en ese departamento. A la vuelta del corte, ¿cómo termina esta historia? ¿Con condena? ¿Con displicencia? Vamos a saberlo. Pausa y ya volvemos. Definitivamente Braulio José y Amalio se la tenían jurada hace muchísimo tiempo. Y todo esto comienza a gestarse y a terminar en 2022. Ese fue el año en donde de un lado decide hacer caso omiso a la advertencia y del otro lado decide adelantarse a lo que probablemente era también su final si es que él no apretaba primero el gatillo. Básicamente podríamos resumir acá. Una historia que trae no solo la violencia, la sangre, la persecución, no estamos hablando afortunadamente de resultados o daños colaterales en esa persecución a la ambulancia con personas socorristas dentro de ella, sino que estamos hablando del peligro de la expansión de redes criminales locales en la venta de drogas y eso apuntaba a Cordillera. Uno dice, bueno, quizás solo sea un problema de Asunción, pero no. No, porque se va expandiendo con el tiempo y lleva a su paso absolutamente todo. Como les decía, era él o yo. Básicamente ahí se definía la historia en este último capítulo. Confesó la autoría del crimen. Con Amalio López tras las rejas, la justicia comenzaba su trabajo. El joven fue presentado ante la fiscalía como autor confeso del asesinato de Braulio José, el Curepa. Durante los interrogatorios no negó el hecho.
dijo que lo hizo porque no había otra salida. La disputa por el territorio y las amenazas mutuas habían terminado de la única manera que conocían. En su momento había dicho que nada, tomé esta determinación porque era él o yo, dice. Él o yo porque él me iba a matar y bueno, yo acabé con él primero, dice, y ya está, bueno, ahora me entrego y ya está. Bueno, eso fue lo que pasó. Caraguatá intentó volver a la calma, pero la tranquilidad ya no era la misma. La plaza donde comenzó todo seguía marcada por los recuerdos del crimen. La ambulancia de los bomberos, reparada pero aún con cicatrices de bala, se convirtió en un símbolo de una violencia que tocó incluso a los que salvan vidas. Los pobladores aún comentaban el caso en voz baja. Algunos justificaban a Amalio, otros lamentaban la caída de Braulio. Lo cierto es que el miedo seguía latente. En cada mirada, en cada calle, había una certeza. El narcotráfico había echado raíces en el corazón del interior. Introvertido, muy callado, muy sereno, era muy parco al hablar, así es que creo que más bien era por eso. Él, cuando nosotros le capturamos, estaba muy tranquilo, no mostró resistencia alguna, reitero, era muy parco al hablar, nosotros le decíamos, le preguntábamos y él, de acuerdo a lo que preguntábamos, contestaba, no se explayaba más. Para los investigadores, el caso Caraguatá fue una advertencia. De un simple ajuste de cuentas, pasó a ser una señal de hasta dónde puede llegar la guerra por el microtráfico en el país. Amalio López Arce quedó como el rostro visible de un crimen brutal, pero detrás de él se escondía un entramado mucho más profundo. Y así, en una tarde cualquiera, una ciudad pequeña se convirtió en escenario de una tragedia que reveló la violencia del silencio. Caraguatá nunca volvió a ser la misma. Quizás este capítulo de la muerte como sombra también pueda ampliarse a todos nosotros. De alguna u otra manera, así como sociedad, no decimos presionar a las autoridades constantemente. También esa muerte, esa sombra de la muerte está detrás de nosotros. El tráfico de drogas no es una cuestión que está lejos de nosotros si no tenemos a un familiar o no somos consumidores. El tráfico de drogas tiene múltiples daños. En lo colateral creo que aún duele más, porque cuando uno no tiene nada que ver y le matan al hijo, le matan al hermano, a la madre, a algún familiar cercano, es donde verdaderamente duele. Duele y bastante. Eso es quizás, o esa se constituye en la sombra real de la muerte detrás del tráfico de drogas, y es por eso que la misión hoy de las autoridades es aún más amplia de lo que solía ser antes, cuando teníamos solo al primer comando capital y al comando Vermelho acechando en fronteras. Hoy la realidad es esa, que hay pequeños grupos que se autodenominan clanes familiares, grupos que están realmente barriendo con absolutamente todo y no nos estamos dando cuenta. Llegamos al final así, dejándoles siempre el agradecimiento por visualizar esto a través de las redes sociales, principalmente en el canal de Unicanal en YouTube. Le agradezco siempre y nos reencontramos como siempre la próxima semana con otro capítulo más de Escena del Crimen.